Hola chicas, buenas noches. Eh, Hola, esperamos, hola. buenas noches. Esperamos como siempre unos minuticos a que más estudiantes ingresen y damos inicio. Unos 3 minuticos, 4 minuticos, ¿listo? Listo, chicas, chicos, vamos a iniciar. Habemos algo de quórum. Bueno, entonces hoy vamos a revisar, vamos a retomar nuevamente desde 2 diapositivas antes del proceso LATME, ya como para que le demos una repasada y ya vamos a revisar como parámetros farmacodinámicos, lo que significa el tiempo de efecto del medicamento en el organismo y algunas definiciones generales de interés para ustedes. Entonces, recordando que el martes quedamos en este proceso, LADME. ¿Qué es lo que significa LADME? Que es el proceso, eh, lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿ya? Es la farmacocinética. Y la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Entonces habíamos revisado este acrónimo, LADME. ¿Qué es lo que significa? ¿Quién me recuerda? La absorción, Sí. cómo se va a distribuir el medicamento dentro del cuerpo, Listo, pero no me ahí acuerdo. dijiste dos, la absorción y la distribución. Me falta la Ajá, L, la M y la E. ¿Qué significan? ya le voy ¿Quién a me decir, ayuda? ya va, déjeme agrandar un poquito la pantalla aquí, que nada, tengo, la L, no me recuerdo, eso es lo único que me recuerdo, pero tengo que Ya. buscar. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? A ver en el chat.
¿Qué dicen? Me voy a conectar por acá mientras se la... Listo, John, no hay problema. Ya, ¿quién más le echa una ayuda? Que hayan puesto cuidado ayer. ¿Qué es lo que significa la L? Eso es en orden. Si, ¿qué es lo que uno hace primero con un medicamento? Tomarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el fármaco? Liberarse. Entonces, liberación. Luego de que se toma el medicamento, llega al estómago, llega al intestino y ahí se absorbe. Cuando se Ajá, ahí, absorbe, me acordé de los otros, profe, es liberación, absorción, metabolismo y excreción. metabolismo y excreción. Entonces hay que meterle lógica al asunto. Luego de la absorción, el medicamento se distribuye. Luego de la distribución, el medicamento tiene que metabolizarse para después excretarse del cuerpo. Listo. Entonces, importante que tengamos esa definición clara. Ojo, todos los medicamentos no cumplen todas estas condiciones. Ya lo vamos a ver más adelante el por qué. Entonces, el intestino es el órgano encargado de absorber los fármacos. Una vez absorbidos, los fármacos entran en el torrente sanguíneo debido a una abundante red de vasos sanguíneos que rodea el intestino. Desde la sangre, los principios activos se distribuyen a todas las células del cuerpo para cumplir su función. Entonces, a partir de aquí, aquí hablamos de la farmacodinamia. Entonces, tenemos la liberación, ¿ya? Entonces, cuando sucede la liberación, ya el medicamento está en el intestino, ¿ya? Luego, allí se absorbe, ¿ya? Se absorben. Cuando están absorbidos, están en el torrente sanguíneo. ¿Quién va a distribuir el fármaco? La sangre, que la sangre va a todos los lugares. Entonces allí se distribuye a todas las células del cuerpo para cumplir su función. Cuando el medicamento, el fármaco, ya sufre esta distribución, ahí el fármaco empieza a hacer su efecto porque ya está en contacto con la célula, porque va a cambiar un proceso cualquiera de lo que hemos revisado, ya que llega a la célula y cambia algo. Es agonista, es antagonista, bloquea un proceso o lo potencia, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Allí es donde eh, hablamos de la farmacodinamia, que es lo que el medicamento le hace al cuerpo, y eso empieza justo cuando el fármaco llega a la célula, ya después, posterior a la distribución, ¿ya? Los fármacos son sustancias capaces de alterar la actividad celular. Ojo, vamos a ver esto despacio. Recuerden, ¿qué es esto? La membrana celular. Siempre la membrana celular. Estos son proteínas transportadoras. Todas estas proteínas transportadoras que va a transportar sustancias de afuera hacia adentro de la célula. ¿Ya? Entonces, todos los fármacos tienen la capacidad de alterar un proceso. ¿Cuál proceso? Cualquiera. X proceso. Pero la esencia de un medicamento es alterar un proceso normal del cuerpo produciendo una respuesta celular, ya para que actúe de determinada forma según lo que necesitemos, de acuerdo al medicamento que nos hemos tomado. Ya que cómo actúan de muchísimas formas, que ya hemos pues visto algunos ejemplos en estas clases. Entonces, actúa principalmente a través de la estimulación o inhibición de procesos celulares ya existentes. Entonces puede ser que el fármaco se una a esta proteína y va a hacer que se abra para que permitir el ingreso de otras sustancias. O se va a unir a esta proteína y lo va a antagonizar y va a hacer que estas proteínas se queden cerradas y no pase nada, ¿ya? Y suspenda algún intercambio de sustancias entre la parte extracelular e intracelular. Puede suceder cualquier cosa, dependiendo de lo que se requiera y de lo que se necesite.
o inhibición de procesos celulares ya existentes, en lugar de desencadenar mecanismos o reacciones desconocidos por la célula. Entonces, para lograr esto, los fármacos se unen a moléculas celulares compatibles en función de sus estructuras moleculares, formando enlaces generalmente reversibles, aunque pueden volverse irreversibles si la unión es intensa o provoca significativos cambios en la molécula receptora. Entonces, ¿cómo cómo sabe el medicamento que tiene que hacer ese efecto puntualmente, que tiene que ir a la célula a cambiar un proceso de forma puntual? Esto se hace mediante la investigación y desarrollo del fármaco, ¿ya? Existen, cuando se está creando un nuevo medicamento, a ver, ¿cómo se crea un medicamento? Resulta que hace muchos años se hacía de forma un poco compleja, donde cogían las sustancias y las ensayaban, ensayo-error, eh, no podían evidenciar qué era lo que hacía efectivamente el efecto. Con los años se fueron dando cuenta de que los medicamentos tenían estructuras químicas y que por aquí un CH, que por aquí tenía un doble enlace oxígeno, y que por aquí seguía, y que por aquí tenía otro benceno, y bueno, en fin. Entonces, entonces, con los años, con la llegada de la tecnología, esto se fue refinando. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Resulta que existen softwares ya en computadoras supremamente potentes en los que se hacen pruebas, ¿ya? Esas pruebas se hacen en unos software que están cargados con la información de cientos y cientos de receptores moleculares, ¿ya? Y esos cientos y cientos de receptores moleculares van a generar una respuesta celular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Resulta que se tiene ciertas moléculas y se hacen correr en ese software. Entonces el software va a decir, resulta que ese medicamento va a ser afín a determinadas moléculas, a determinados receptores. Este receptor o este de acá o este de acá o en fin, hay cientos de receptores. Los ejemplos que les he mostrado acá es de un par de receptores nomás o tres, si es que, pero hay cientos de receptores, miles. Entonces el software te va a decir, así esa molécula es afín a este receptor y ese receptor puede generar este efecto en la célula. Cómo modificar un ciclo celular, cómo inhibir la producción de una sustancia. Entonces ahí se empieza a avanzar a listo. Entonces resulta que llegaron a la conclusión de que de muchas moléculas, algunas de esas, el 1% es compatible con lo que estamos investigando. Ahora bien, de esas pocas que quedan, ¿cuáles moléculas tienen potencial tóxico? Entonces ahí empiezan nuevamente a hacer el barrido en el mismo software y de ese 1% ya queda 0.1%. Entonces, de millones y millones de moléculas que prueban, van avanzando de a fases y esas fases al final llegarán que unos 10 compuestos. ¿Ya? Y esos 10 compuestos eh, ya van refinando hasta que empieza las fases de desarrollo clínico, ¿ya? Después de toda la fase de investigación y desarrollo in vitro, o sea, en el laboratorio, llegan a la parte ya clínica, donde, que es de eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre los estudios clínicos, llegan a la fase uno que es la fase in vitro, ya donde hacen ensayos en ratas de laboratorio, a ver qué efecto tiene el medicamento, y ahí van avanzando y ahí van avanzando y van descartando moléculas, van descartando. Ya la que sea la molécula elegida es la que llega al estudio clínico en humanos. Entonces, así más o menos se crea un medicamento, de cero hasta que ya está en la calle. Y de esa forma es que el medicamento sabe dónde tiene que llegar, no es que eso se hizo por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Eso se hizo gracias a la ciencia, gracias a que hubo un proceso de investigación de forma muy minuciosa, en la cual eh,
llegó el medicamento a actuar. Entonces, en teoría, existen muchas moléculas en diferentes órganos, ¿ya? Que son las dianas farmacológicas. Recuerden que las dianas farmacológicas, que lo vimos el martes, una diana farmacológica es donde yo necesito que el, el ligando llegue y haga el efecto. El ligando es el medicamento, ¿ya? Yo necesito que este medicamento llegue a mi diana farmacológica, que es la que eh, yo sé que tiene el medicamento. Entonces, los órganos, el corazón, el hígado, los pulmones, tienen muchísimas, muchísimas dianas, ¿ya? Y compartimentos celulares que pueden asociarse con fármacos, pero muchas de estas asociaciones no provocan respuestas celulares notables, ya sea porque la molécula aceptora, o sea, la diana, no se modifica de manera relevante o porque su función no es lo suficientemente crucial como para influir en la vida celular. Entonces, estos sitios se denominan fijación específica. Ojo, puede que cuando nos tomemos una fluoxetina, aparte de generar el efecto de antagonizar la recaptación de la serotonina en la sinapsis, puede que esa fluoxetina se una a otras dianas en otros órganos. Pero, ¿qué pasa? No es lo suficientemente potente para producir un cambio en esa diana, ¿ya? Entonces puede pasar que los medicamentos se unan a muchos receptores también, pero no son lo suficientemente potentes, entonces no hay cambios de forma notable. Solo se va a notar el cambio en la diana que ya se ha investigado previamente, donde va a ser el cambio. ¿Que cuál es? En la diana de la célula neuronal, ¿ya? De bloquear el, la proteína que va a recaptar esa serotonina. ¿Ya? Sin embargo, los fármacos también se unen a moléculas que, una vez modificadas, generan cambios significativos en la actividad celular, ya que es la diana que se investigó, que se necesita, que se una de forma fuerte para provocar el cambio celular. Entonces, estos generan estos cambios significativos, como cuáles: alteraciones en el equilibrio iónico, procesos metabólicos, ya sea estimulando o inhibiendo funciones. Las diversas acciones de los fármacos se deben a estas modificaciones celulares y las moléculas específicas con las que interactúan se conocen como receptores farmacológicos. ¿Ya? De nuevo, las diversas acciones de los fármacos se deben a estas modificaciones celulares y las moléculas específicas con las que interactúan se reconocen como receptores farmacológicos. Entonces, esto es una diana farmacológica, pero también es un receptor farmacológico. Son sinónimos. ¿Ya? No se me vayan a enredar con los términos. Son sinónimos. Se le puede decir receptor, se le puede decir diana, ¿ya? Y este es el medicamento. Entonces, cuando sucede esto, que el medicamento, el fármaco, se une a un receptor de forma adecuada, va a cambiar algún proceso celular. Y al cambiar este proceso celular es donde se va a hacer el efecto farmacológico. ¿Que cuál va a ser? No lo sabemos, puede ser cualquiera. La activación de un fármaco a través de su receptor inicia un mecanismo efector que generalmente conduce cambios en el flujo, perdón, conduce a cambios en el flujo de iones o en los segundos mensajeros químicos. ¿Qué significa esto? Que es como una cascada de reacciones, ¿ya? Ya les voy a explicar en la imagen. Los receptores cumplen dos funciones principales: unir el ligando es el fármaco. Entonces, es lo mismo hablar de ligando, hablar de fármaco, ¿ya? Son sinónimos a nivel molecular. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero que me entiendan? Esta de acá arribita
es la membrana plasmática. Todo esto es al interior de la célula. Todo esto es el interior de la célula, ¿ya? Entonces, estas bolitas son cualquier medicamento, ¿ya? Imaginemos cualquier medicamento. Entonces, al unirse al receptor o a la proteína receptora aquí, va a generar un cambio. Resulta que si se une esto, esta proteína va a generar un cambio al interior de la célula y ese cambio en la célula va a generar una cascada de reacciones, que es todo esto que vemos aquí. Una cascada de reacciones, ¿ya? Entonces, al generar esta cascada de reacciones, esto va a finalizar en un efecto. Para puntualmente, ¿de qué es el ejemplo? Esto es factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? O sea, cicatrización. Entonces, un medicamento que me favorezca que no sea cicatrizante dérmico, sino que me favorezca la creación de este factor de forma celular, va a, se va a unir a la proteína celular y va a generar toda esta cascada, que todo esto son moléculas químicas, moléculas, 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 hasta que llegamos aquí y llegamos a esto, que es transcripción de genes que promueven el crecimiento y la división celular. Promueven el crecimiento para que haya cicatrización, ¿ya? Crecimiento celular en esa zona. Entonces, miren, toda esta cascada de reacciones es simplemente para llegar a eso. ¿Qué es lo que quiero que me entiendan, chicos, chicas? Que vean el medicamento como algo que va a cambiar un proceso en el cuerpo, en la célula. Eso es un medicamento. Yo me tomo un medicamento y lo que va a hacer es cambiar un proceso celular que va a generar una respuesta. Eso es todo, ¿ya? La mayoría de los fármacos actúan al interactuar con receptores que poseen estas características, aunque también existen fármacos que actúan a través de elementos intracelulares y extracelulares que no se consideran receptores en sentido estricto, pero que son el blanco de los fármacos, o sea, que son la diana farmacológica, van justamente ahí, como enzimas inhibidas, quelantes de cationes, análogos estructurales de sustancias endógenas y reguladoras de transportadores ligandos a neurotransmisores. ¿Cómo así? ¿Qué significa todo eso? ¿El profesor está hablando en chino? No, no estoy hablando en chino. Es súper simple. Esto es otra cascada de reacciones, ¿cierto? Olvidémonos de esta parte de aquí. Esto no existe todavía. Esto todavía no existe. Esta cascada de reacciones de acá se da a nivel celular. ¿Para qué? Para generar colesterol. ¿Ya? Resulta que la célula, por procesos internos celulares, genera acetilcolina, luego coenzima A, mevalonato, isoprenoides, espaleno, bla, 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 llega hasta el colesterol, se produce el colesterol y el colesterol está alto en el cuerpo. Me hice unos exámenes del colesterol y por qué tengo el colesterol alto, pero me gusta mucho el completo, me gusta mucho la papa frita porque tengo el colesterol alto. Resulta que aparte de mejorar eh, los hábitos de vida y de todo eso que hemos hablado, existen medicamentos que se llaman estatinas. Entonces, ¿qué hace la estatina? Resulta que para yo poder pasar de una reacción a otra, siempre van a existir mediadores, ¿ya? En cada una de estas, que son enzimas. Entonces, una enzima llega aquí y lo va a convertir en el 2 y una enzima que es la HMG coenzima reductasa va a llegar aquí y lo va a convertir en 3 y va a llegar otra enzima X y lo va a convertir en el isoprenoide y va a llegar otra enzima Y aquí y bueno, etcétera. Entonces, en esta zona, la reductasa es una enzima y esa enzima es la diana farmacológica de las estatinas, ¿ya?
la diana farmacológica de las estatinas. Entonces lo que va a hacer es que va a antagonizar o se va a pegar aquí y va a evitar que esta coenzima reductasa actúe acá y convierta la coenzima A en mevalonato. Entonces, cuando yo me tomo la torvastatina, actúa aquí y esta reacción no sigue. ¿Qué va a suceder? El colesterol no se va a seguir produciendo. ¿Qué va a suceder? Va a disminuir el colesterol en el cuerpo. ¿Ya? ¿Está entendible? ¿Me entienden? Consultas, dudas, difícil, fácil, más o menos. A Tendré ver, que por el volver chat. otra vez a leer y a escuchar para volver a entender. Pero voy súper despacio. Recuerden que si no entienden algo, me interrumpen. Profe, ¿me vuelve a explicar esta parte? Yo con mucho gusto les vuelvo a explicar de otra forma. Pero voy súper despacio para que puedan me puedan captar la idea. Realmente esto no es difícil. Si cuando ustedes entienden el concepto, o sea, lo que ustedes tienen que entender no son estos nombres no importan, pueden ser cualquier nombre, ya, ustedes no tienen que aprender que es que esta es la reacción del colesterol o que estas son las estatinas, no, lo que ustedes se tienen que aprender es el concepto como tal, qué es lo que hace el medicamento, de qué forma puede actuar en el cuerpo, que puede inhibir reacciones, que puede ser un agonista y que se produzcan sustancias o puede ser un antagonista y bloquear sustancias y que de esta forma la célula no va a poder llevar a cabo ciertos procesos por lo que va a generar X respuesta. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que entiendan, de qué formas que funcionan los medicamentos cuando ingresan en el cuerpo. Ahora bien, vamos a revisar algunos parámetros farmacodinámicos. ¿Cómo así que parámetros farmacodinámicos? Son parámetros que recuerden que la farmacodinamia es lo que el cuerpo le hace perdón, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, se habla de parámetros farmacodinámicos cuando tenemos, por ejemplo, una concentración del medicamento. Entonces, hablamos de concentración mínima efectiva, concentración mínima de fármaco capaz de hacer su efecto terapéutico, ¿ya? Que cuánto me tengo que tomar de ciclobenzaprina para que se me quite este dolor muscular. 1 miligramo, medio miligramo, no, viene de 5 miligramos y de 10 miligramos el medicamento. Si me tomo 1 miligramo, probablemente no alcance la concentración mínima efectiva, entonces no va a hacer efecto, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de la concentración mínima efectiva. ¿Cuánto es lo mínimo que yo necesito de un medicamento para que empiece a hacer efecto? Concentración mínima tóxica. Concentración mínima de fármaco capaz de alcanzar un efecto tóxico. El paracetamol, por ejemplo. El paracetamol, si mal no recuerdo, empieza a ser tóxico como a los 3.200 miligramos al día. Entonces, la concentración mínima tóxica son 3,2 gramos o 3.200 miligramos. Esto es lo mismo que esto. ¿Y eso a qué equivale? Si yo me compro un paracetamol de 1 gramo, máximo me lo puedo tomar cada 8 horas. Si me tomo cada 6 horas, ¿qué va a pasar? Me voy a tomar 4 gramos al día y eso es tóxico. Ojo, no todas las personas van a experimentar algún efecto tóxico. Puede que algunas sí, puede que algunas no. Sin embargo, lo recomendable ya en los libros y en la práctica es no superar esa concentración. Entonces, ahí hablamos de concentración mínima tóxica.
Esos 3.2 gramos es la concentración mínima de fármaco que necesita el cuerpo para alcanzar ya un efecto tóxico. Periodo de latencia. Periodo de un tiempo transcurrido desde el momento en que se ingiere un fármaco hasta el momento en que comienza a ejercer el efecto terapéutico. Entonces, ¿cuál es el periodo de latencia? Otra vez, proceso LADME. Tenemos la liberación, ahí empieza el periodo de latencia. En la absorción, estamos en el periodo de latencia. En la distribución, estamos en el periodo de latencia, pero aquí, en la distribución, es donde llega la célula. Entonces, aquí hasta acá es el periodo de latencia, porque en la distribución ya llega la célula y ahí empieza el efecto terapéutico. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que el medicamento se libere, se absorba y se distribuye y llegue a la célula? Depende del medicamento, depende de la forma farmacéutica, ¿ya? Unos se pueden demorar más tiempo, otros menos. Por ejemplo, si yo me tomo un antimigrañoso, tengo mucha migraña y me está doliendo mucho la cabeza o alguien va a la farmacia, mire, ¿sabe qué, señor auxiliar? A mí me está doliendo mucho la cabeza, tengo mucha migraña. Si yo me tomo ese medicamento, no sé, un migranol, ¿en cuánto tiempo a mí me va a hacer efecto? Entonces, ese tiempo va a ser mientras que la persona se lo tomó, se empieza a liberar, se le absorbió en el intestino, se distribuyó en su torrente sanguíneo. Y ahí pueden pasar, ¿qué? 10, 15 minutos quizá. En 10, 15 minutos ya debe empezar a disminuir la migraña, ¿ya? Entonces, esos 10, 15 minutos es el periodo de latencia, ¿ya? Duración del efecto. Venga, que esto me servía. Duración del efecto, periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que el fármaco comienza a hacer su efecto hasta el momento que deja de hacerlo. Entonces, duración del efecto va a ser desde que se distribuye y está en la célula hasta que se metaboliza. ¿Ya? Porque el fármaco no va a durar toda la vida en el cuerpo. Va a tener un periodo en el que el mismo cuerpo lo empieza a metabolizar porque es un agente extraño y externo del cuerpo. Entonces, aquí tenemos latencia y aquí tenemos duración del efecto. ¿Ya? ¿Quedan claros estos términos? ¿O tienen alguna duda con alguno? Bueno, Profe, sí, entonces, profe, sí, te escucho. ya. O sea que por lo menos, y si una persona, o sea, si tiene un periodo de latencia, o sea que yo en ese periodo de latencia también tengo un periodo para si la persona se intoxica o yo me intoxico. No lo sabemos. El periodo de latencia del medicamento aún no ha sido distribuido. Entonces, yo me doy cuenta si me intoxiqué es cuando empieza el efecto. No, por eso, si el cuerpo tiene un periodo para asumir el medicamento y expulsarlo o metabolizarlo, fue que usted dijo, ¿cierto? Sí. Sí, o sea que yo también tengo un tiempo para saber que si me cayó mal, puedo para reaccionar o hacer algo. Pues yo me doy, sí, pues a ver, yo me voy a dar cuenta que me intoxiqué en este punto de acá, en la distribución, porque ahí ya el medicamento llegó a la célula y empieza su efecto, ¿ya? Entonces aquí yo me doy cuenta si me pasé y me intoxiqué. Si yo me intoxiqué, ahí lo que hay que hacer es corresponder al médico. Ya. En este espacio no se siente nada porque el medicamento está en periodo de latencia, por lo que no ha empezado su efecto y yo no sé si me intoxiqué. Ya si por error, no sé, por error me tomé más tabletas de lo normal, yo creo que ya me la había tomado en la mañana, algo así. Yo me voy a dar cuenta es solo cuando el medicamento inicie el efecto y ahí ya no hay nada que hacer.
Ahí ya simplemente hay que confiar en el cuerpo que se metabolice rápido. ¿Ya? Ahorita vamos a ver unos gráficos donde va a quedar mucho más claro esto. ¿Ya? Porque con gráficos es más fácil que la letra. Entonces eso. Listo, pero queda más o menos resuelta la duda. ¿Sí? Ah, sí, profe, sí. Listo. Entonces, estos parámetros farmacodinámicos también tenemos el margen terapéutico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el margen terapéutico? Resulta que aquí en la imagen, esta no es la imagen de la que les hablaba, es otra que hay más adelante. Aquí tenemos esta línea superior, esta línea inferior. ¿Ya? Esto es el rango terapéutico. ¿Ya? Ese rango terapéutico es donde el medicamento va a ser efectivo. Entonces, desde este punto hasta este punto de acá, entre esos dos puntos, el medicamento tuvo un rango terapéutico porque eh, fue haciendo su efecto, porque esa es la concentración terapéutica del medicamento en sangre, ¿ya? ¿Qué sucede cuando está por debajo? Pues no va a hacer efecto. Aquí podría ser el ejemplo, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita de la ciclobenzaprina. Si yo me tomo solo 1 miligramo de ciclobenzaprina, pues no voy a alcanzar la concentración mínima, donde alcanza el rango terapéutico, o sea que no voy a tener efecto. En toda esta zona no hay efecto, no hay efecto, demasiado bajo. Pero ¿qué pasa si yo me tomé los 4 gramos de paracetamol de 1 gramo? Perdón, las 4 tabletas de paracetamol de 1 gramo, voy a llegar a 4 gramos. Entonces ahí voy a llegar a una concentración que ya puede ser tóxica, que ya se pasa del rango terapéutico. ¿Ya? Tengo una Entonces, pregunta. sí, A ver, ¿son los 4 gramos tomados al hilo o son los 4 durante el día? durante el día. ¿Y qué pasa si me lo tomo, por ejemplo, los 4 ya, eso ya es como un suicidio? No, no te entendí lo último. ¿Qué pasa si los 4 qué? Que si uno se toma los 4, uno puede llegar a tener problemas estomacales o puede llegar a matarse con eso. Pues O, dudo que o- llegue a matarse. No llega a matarse con un paracetamol. Entonces se no, tome pero 4 con gramos. 4, pero con los 4 que son tóxicos de una. Eh, no, no. Ahí lo que puede pasar es que sí, puede haber un dolor estomacal, puede haber una sobreanalgesia del cuerpo. Lo que eso puede producir son dolores de cabeza, mareos, eh, puede producir dolores estomacales, puede producir algunos malestares, pero justamente cuáles son por ejemplo, esos efectos tóxicos de los medicamentos. ¿Dónde va a decir eso? En el prospecto de cada medicamento, ¿ya? Ahí dicen los prospectos, si cuando se tomen un medicamento, tengan la curiosidad, abran el medicamento, abren todo el prospecto y lo leen. Y ahí les va a decir, ya qué puede pasar, eh, o qué efectos adversos puede tener ese medicamento. Eso es lo que puede suceder. ¿Ya? Claro que si estoy hablando solo de 4 gramos, pero si, no sé, eh, la gente lamentablemente se suicida de esa forma, escoge algo, cualquier medicamento y se mete un montón de tabletas y se las traga. Claro, eso puede tener un shock anafiláctico, puede producir un infarto, un paro cardíaco, ya en las situaciones más graves. Claro que puede pasar. Sin embargo, eso va a siempre depende de cuánto se tomó de más del medicamento, depende de qué tipo de medicamento era. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Eh, con esa pregunta que me acabas de hacer, existen fármacos que son de estrecho margen terapéutico. Por ejemplo, el paracetamol es un medicamento de amplio margen terapéutico. ¿Por qué? Porque
Margen terapéutico va desde muy poquito, que ya son las gotitas de paracetamol que son poco concentradas, como de 100 miligramos, 80 miligramos, a ya las concentraciones más altas que son de 1 gramo, ¿ya? Sin embargo, existen otros que son de estrecho margen terapéutico. Entonces, estos fármacos, producto de pequeñas variaciones de los niveles plasmáticos, pueden provocar serias fallas terapéuticas, concentraciones subterapéuticas o bien reacciones adversas serias, concentraciones supraterapéuticas, porque el margen entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima inhibitoria es estrecha. Entonces, en este gráfico les voy a explicar varias cosas. La concentración subterapéutica que hablaba en la diapositiva anterior es esta de acá. Subterapéutica, o sea, que no ingresa a la concentración mínima efectiva, ¿ya? No alcanza la concentración que necesita para el medicamento hacer el efecto. Y la concentración supraterapéutica es la que está ya por encima, por encima de la concentración terapéutica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, fíjense, periodo de latencia, este pedazo. El medicamento aún no ha empezado a hacer efecto. Entonces, aquí me tomé el medicamento, aquí empieza su liberación, su absorción, su distribución, y en este punto ya está en la célula y ya empieza su efecto, ¿ya? Todos los medicamentos eh, tienen una curva similar, depende de su forma farmacéutica. Entonces, esta es la duración del efecto, este espacio, ¿ya? Esta es la duración del efecto del medicamento en el cuerpo. Usualmente, aquí en este rango hay 8 horas o 6 horas. Por eso es que se recomienda, sí, se lo tiene que tomar cada 8 horas o se lo tiene que tomar cada 6 horas. ¿Por qué? Eso no es que se lo hayan inventado así de un día a la noche, porque según los estudios del perfil farmacocinético del medicamento, la duración del efecto dura tanto tiempo. O sea, el medicamento en sangre dura ese tiempo. Esto es un tiempo X cualquiera, puede ser 8 horas, puede ser 6 horas, ¿ya? Ahora bien, ¿qué sucede luego de las 8 horas? El medicamento, aquí llega un pic donde el medicamento alcanza pues su concentración máxima en sangre y empieza a disminuir. ¿Qué sucede en este punto? Empieza la metabolización del medicamento. El cuerpo lo empieza a metabolizar. Entonces empieza a disminuir su concentración, ¿ya? Cuando llegue a cero, ya no hay medicamento en sangre, ya no hay medicamento en el cuerpo. Entonces aquí en este punto empieza la metabolización. Ahora bien, si yo me estoy tomando un tratamiento, por ejemplo, amoxicilina, que usualmente se envía cada 8 horas por una semana, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí son las 8 horas. Entonces, la persona se tiene que tomar el medicamento a las 8 horas y esto va a empezar así. Y aquí va a suceder lo mismo. Y aquí otra vez, a las 8 horas, otra vez se tiene que tomar la otra tableta y vuelve a suceder lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, fíjense la importancia de tomarse los medicamentos a la hora que es y cómo se recomienda. ¿Por qué? Por esta razón, para poder que garanticemos que el medicamento siempre tenga una concentración efectiva. Ay, que es que a mí se me olvidó tomarlo porque tuve problemas, yo qué sé, pues bueno, lamentablemente el problema es de cada quien. Si ya pasaron por aquí, yo qué sé, 16 horas y se tomó el medicamento a las 16 horas, pues listo, hace lo mismo. Pero ¿qué va a pasar en este rango de tiempo? Pues no está haciendo efecto el medicamento porque no tiene medicamento
con concentración mínima para que haga el efecto. ¿Ya? Dudas, preguntas, está entendible, más o menos. O sea Auxilio. que que todos los medicamentos tienen que ser, es cuando uno va del médico y uno le dice que el antibiótico es cada 8 horas. Entonces le dice a Es, uno, pero que sea cada 8 horas para poder que su efecto, o sea que esa misma precisión es para todos los medicamentos que a uno le mandan. es correcto. Esta es la razón por la cual usted se tiene que tomar un medicamento cada 8 horas o cada 6 horas o cada 12 horas. O por ejemplo el fluconazol. El fluconazol es una tableta semanal. ¿Por qué? Porque su metabolización es muy lenta. Entonces lo que pasa con el fluconazol es esto. Y se va metabolizando de esta forma y de esta forma y, ¡fris! Y pasó la semana. Entonces cuando pasa la semana, ahí ya deja de hacer efecto, ¿ya? Entonces, sí, así funcionan. Por eso es que los medicamentos se tienen que tomar de esta forma. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo me tomo el medicamento antes? No es que vaya a pasar esto, no. Esas concentraciones se pueden sumar. Si yo me lo tomo cada 4 horas, entonces yo me estoy sobredosificando y es probable que pase esto, ¿ya? Y ahí llegamos a la concentración mínima tóxica. Por eso no se pueden tomar ni antes ni después, sino a la hora que se recomienda. ¿Por qué? Por esta razón. Es muy simple. Porque si no se toman los medicamentos como son, probablemente haya fallo terapéutico. Y si hay fallo terapéutico, pues no se le puede pedir más a la persona si, ay, es que ese medicamento no me sirve o es que ese medicamento no hace efecto, pero venga, ¿cómo se lo tomó? Si se lo tomó bien, si se lo tomó a la hora que era. Mucha gente va a las farmacias y va y dice, no, es que yo me compré ese medicamento, pero no me hizo efecto. Pero venga, señor, señora, ¿usted cómo se lo toma? ¿Cómo se lo tomó? Ya, entonces hay que indagar. También ustedes cuando venden un medicamento hay que decirle a la persona, mire, se lo tiene que, perdón, se lo tiene que tomar cada tanto tiempo. Ah, que es que aquí dice la prescripción. Por ejemplo, los abuelitos. Me escribe, porfa, la posología en la cajita. Ustedes tienen con unos stickers que están en todas las farmacias, le pegan el sticker en la cajita y le ponen cada 8 horas por 7 días. Listo. Miren que esto es súper, súper importante. Bueno, de acuerdo con recopilación de antecedentes científicos, se ha obtenido el siguiente listado provisorio de moléculas que presentan estrecho margen terapéutico. Entonces, acenocomarol, ácido valproico, carbamazepina, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué significa? Que tenga un estrecho margen terapéutico. Entonces, aquí me entiende mejor en esta gráfica. Este recuerden, este es el margen terapéutico, ¿ya? Es lo que está entre concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica o concentración máxima efectiva, es lo mismo. Un medicamento eh, con un índice terapéutico bajo va a tener el siguiente gráfico. La concentración mínima efectiva empieza por aquí y la concentración mínima tóxica empieza por aquí. ¿Ya? Haciendo un acto de fe, pues, de que las líneas estén derechitas. Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil que el medicamento alcance este pequeño margen terapéutico. O va a estar por debajo o va a estar por encima. ¿Qué es lo que se tiene que procurar en estos casos? La persona debe ser muy, muy, muy juiciosa con su tratamiento a la hora que es. Ay, que es que yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana para tomarme el medicamento. Sí, lo tiene que hacer, porque si no, esto se descontrola. Se tiene que garantizar que el medicamento haga esto. Por aquí y a las 8 horas se lo tomó y luego por acá y así sucesivamente. Y luego
a las 8 horas nuevamente por aquí, y bueno, en fin. Pero esto es un medicamento de estrecho margen terapéutico, ¿ya? Que su concentración mínima efectiva y su concentración mínima tóxica están muy cercanas. Entonces, Profe, y cuando eso sí, se descontrola, entonces, ¿qué hace uno? O sea, como y volverlo a controlar, ¿ya qué? O sea, se hace el efecto o se demora mucho o qué? pues Depende. mira, cuando se descontrolan los horarios, pues lo primero que va a pasar es que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no va a hacer efecto el medicamento. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de regular y seguir el tratamiento cada 8 horas a partir de ahí, para así regular eh, la concentración del medicamento en cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer, tratar de regular el tiempo lo más rápido posible. Esto es el mismo ejemplo que, por ejemplo, para los anticonceptivos. Ay, que es que la muchachita se le olvidó, o la muchacha, la señora, yo qué sé, se le olvidó tomarse el anticonceptivo un día. Ay, será que quedó en embarazo? ¿Ustedes qué creen viendo esto ahora? ¿Qué creen si se le olvida tomarse un anticonceptivo un día? Corre riesgo. Lo más probable es que sí, que en embarazo. Pero por supuesto, corre todo el riesgo del caso, porque si se le olvida un día, resulta que el anticonceptivo ya viene por acá, se viene ya metabolizando y el otro se lo va a tomar por aquí. Entonces, ¿qué pasa en este espacio de tiempo? Hay riesgo de embarazo. En este espacio de tiempo hay riesgo de embarazo, ¿ya? Por eso, cuando la primera recomendación que uno le puede hacer a una persona que toma anticonceptivos si se le olvida es no tener relaciones sexuales hasta que, eh, hasta que coordine Regule, nuevamente, ya, hasta que... ¿Cómo se pone al día? Pues se tiene que tomar uno y a las 12 horas se toma el otro y ahí ya va, o sea, hay que tomarse inmediatamente el medicamento cuando recuerde, ay, se me olvidó ayer, me lo voy a tomar ya. Entonces, tomarse el próximo medicamento de forma equidistante entre la próxima toma y el que me acabo de tomar, ¿ya? Como un tiempo medio, hasta que ya el medicamento vuelva a su concentración normal en el cuerpo. Entonces, durante 30 días los anticonceptivos mantienen de esta forma, ¿ya? Se mantienen de esta forma, así, por día, por día, por día, por día. Entonces, así se garantiza que siempre haya concentración de anticonceptivo en el cuerpo haciendo su efecto. ¿Ya? Eso. Bueno, hablando entonces de estos medicamentos con poco margen terapéutico, hay algo que se llama intoxicación digitálica. ¿Qué pasa con la intoxicación digitálica? Pasa con la digoxina. Vamos a ver este ejemplo de la digoxina que está por aquí. Esta. ¿Qué pasa con la digoxina? Esto puede ocurrir cuando se toma una cantidad muy alta del medicamento en una sola ocasión, ¿ya? Entonces, las personas con baja tolerancia pueden tener un nivel normal de digitalicos en su sangre y todavía tienen efectos adversos. ¿Qué puede pasar entonces si yo me tomé el medicamento, me lo tomé mal? Pues va a pasar esto. Me fui para concentración mínima tóxica. ¿Por qué? Porque el medicamento era de corto margen terapéutico. Entonces, ¿qué síntomas puedo llegar a tener? Que me preguntaban ahorita también, ¿qué podría pasar si hay un exceso del medicamento? Pues puede llegar la persona con confusiones, pulso irregular, pérdida de apetito, náuseas, vómito, diarrea, se le acelera el ritmo, cambios en la visión. Todas esas cosas pueden pasar. Hay que se puede morir, pues está dentro de las posibilidades. Es lo menos probable, pero igual es probable. ¿Ya? Vamos súper atrasados. Otro ejemplo es la intoxicación con fenitoína. La fenitoína es un antiepiléptico utilizado comúnmente en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, o sea, movimientos involuntarios. Este fármaco tiene una cinética no lineal y compleja.
alta unión a proteínas y una ventana terapéutico estrecha, por lo cual la intoxicación se convierte en un riesgo latente. Entonces, ¿qué pasa con la fenitoína? No tiene tiene una cinética no lineal, entonces puede ser que el medicamento se comporte de esta forma, ¿ya? Puede ser que baje, suba y baje. Eso es una cinética no lineal. Entonces, con la fenitoína hay que tener muy especial cuidado y sus síntomas pueden llegar a tener debilidad generalizada, visión borrosa, movimientos coreoatetóxicos, que son movimientos involuntarios en todo el cuerpo, y también puede llevar a estado de coma, ¿ya? Por eso personas con fenitoína son muy cuidados, deben ser muy cuidadosas con la posología. Bueno, entonces ya pasando, luego de cumplir su función a nivel de las dienas farmacológicas, los principios activos continúan circulando en la sangre hasta alcanzar el hígado, ¿ya? Entonces en el hígado es donde empieza la metabolización, ¿ya? Recuerden, veníamos por el ADME. Entonces ya vimos la absorción, la liberación, la distribución y aquí en el hígado empieza la metabolización. Casi todos los fármacos se metabolizan allí gracias a la presencia de muchas enzimas que modifican la estructura de los principios activos, haciéndolas solubles en agua para que se eliminen a través de la orina. Los principios activos que no pueden volverse más solubles en agua se eliminan en las heces. Entonces ahí termina el ciclo del medicamento en el cuerpo. Ojo, no todos se eliminan de esta forma. Por ejemplo, los medicamentos antineoplásicos. ¿Cuáles son los medicamentos antineoplásicos? ¿Quién me recuerda? ¿Para qué sirven? ¿Qué es un antineoplásico? ¿Quién? Alguien de a uno. No se peleen por contestar. Son medicamentos para el cáncer. ¿Por qué creen ustedes, chicos, chicas, que las personas con cáncer cuando están en tratamiento se les cae el pelo? Porque la eliminación de los principios activos antineoplásicos se hace por el cuero cabelludo. Esa es la razón. Los medicamentos para el cáncer se eliminan por los folículos pilosos. Por eso a las personas que tienen tratamientos contra el cáncer se les cae el pelo. Esa es la razón. Bueno, listo. Ya terminando entonces este tema de farmacodinamia y farmacocinética, vamos a revisar unos conceptos de tecnología farmacéutica. ¿Qué es la tecnología farmacéutica? Es cómo se hacen los medicamentos. Listo, ya vimos cómo actúan en el cuerpo, de qué forma, procesos de forma general. Ahora vamos a revisar cómo se hace un medicamento, cómo se produce, formas farmacéuticas, etc. Entonces, vamos a ver unos conceptos. Medicamento se refiere a una sustancia o una combinación de sustancias destinadas a ser utilizadas en humanos o animales y que posee propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades, así como para modificar funciones fisiológicas. Eso es un medicamento. Este se compone de un principio activo o una combinación de ellos y los excipientes y se obtiene mediante técnicas farmacéuticas para su uso en la medicina. Ojo, casi todos los medicamentos nunca están solitos, nunca. Uno no se toma una ciclobenzaprina sola, ni un paracetamol solo, ni una citromicina sola. Siempre van a ir acompañados de excipientes. Ya, eso es lo que ustedes me informaron en sus disertaciones del módulo anterior. ¿Que para qué sirven esos excipientes? Para darle forma al medicamento. ¿Ya?
Sin los excipientes, el medicamento no sería medicamento porque la ciclobenzaprina no es capaz de llegar al intestino, sino con los excipientes que lo protegen de los ácidos gástricos que hacen que sea un comprimido recubierto, ¿ya? Que lo proteja eh, de bacterias, que lo proteja de la luz, ¿ya? Entonces, todos estos excipientes van a ayudar al principio activo a hacer su efecto como tal. Y tenemos medicamentos genéricos y medicamentos de marca, ¿ya? Entonces, el medicamento genérico, según la OMS, es un medicamento genérico, es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marca original, ¿ya? Entonces, un medicamento genérico siempre va a tener el nombre de su principio activo, ¿ya? Y un medicamento de marca siempre va a tener la marca eh, en su caja, en la cara principal. Ambos pueden ser bioequivalentes. Un mes genérico puede ser bioequivalente, una marca puede ser bioequivalente, ¿ya? Por eso es que existe bioequivalentes paracetamol y por eso es que existen quitadol bioequivalentes. Ambos son lo mismo, ambos son paracetamol de 500. Entonces, este medicamento de marca hace referencia al nombre comercial o registro de la marca, definido como el nombre registrado de un producto, que este lo registró también Laboratorio Chile. Laboratorio Chile tiene tanto genérico como marca de paracetamol. Entonces, este nombre, la marca, es propiedad privada del fabricante o titular de registro sanitario y se utiliza para distinguir un medicamento entre los competidores del mercado. Yo voy a ver muchos genéricos de paracetamol en el mercado, de muchos laboratorios, pero solo voy a ver un quitadol en el mercado, que es el de Laboratorio Chile. Ningún otro laboratorio puede tener ese nombre. Entonces no es lo mismo hablar de un medicamento de marca y hablar del medicamento original o innovador. Ojo, ¿por qué? Porque el medicamento original o innovador es el medicamento estándar. De ahí salen los bioequivalentes. El medicamento innovador es solamente uno y es el fruto de largos estudios de laboratorio y clínicos que llevan una inversión, yo creo que esta cifra es más, por ahí $1.000 millones. Es la inversión para sacar un solo medicamento y más de 5 años de estudio y lograr tener una patente farmacéutica por 20 años. Entonces tenemos, a ver, el medicamento innovador o original del ácido acetil salicílico es la aspirina. Aquí la tenemos más adelante, es la aspirina. Y genéricos de aspirina hay un montón, ácido acetil salicílico hay un montón, de todas las presentaciones bioequivalentes, ¿ya? Pero el innovador es la aspirina de Bayer. ¿Y qué es una patente? Entonces, la patente se le da solamente al medicamento innovador, ¿ya? Son un conjunto de derechos concedidos por un Estado al inventor del nuevo producto o tecnología para explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o uso sin consentimiento titular. Ojo, si yo saco un medicamento nuevo, innovador, para una acción nueva, innovadora, y yo lo patento, yo tengo 20 años para explotar económicamente ese medicamento. Ya después de eso, de 20 años, la patente se elimina y los competidores pueden sacar bioequivalentes. ¿Por qué hay tantos bioequivalentes? Porque de todos esos medicamentos ya no tienen patente por 20 años, porque ya están hace mucho tiempo en el mercado. Pero hay unos medicamentos innovadores como medicamentos para tratamientos de enfermedades raras, huérfanas,
o tratamientos agresivos contra el cáncer, contra el VIH, que son innovadores y a esos medicamentos no le van a sacar bioequivalentes. Por eso es que hay medicamentos tan caros, por esto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que con 20 años de patente se va a recuperar la inversión como de $1.000 millones de 5 años de investigación de un medicamento? ¿Qué creen ustedes? Pues pienso que no. No. ¿Y por qué? Es que 1.000 millones en 20 años, pues no sé, me parece que es mucha plata y poco tiempo. A no ser que lo que hagan y venden y venden y venden y venden y vendan. Ya. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Profe, yo creo que eso se puede recuperar esa cantidad de dinero en 20 años, porque es un medicamento que sería exclusivo y se tienen tantos años de investigación y es muy Ujú. costosa, o sea, tiene que ser algo realmente bueno para ese momento. Ya. Gracias. ¿Alguien más tiene otra opinión? Profe, creo que también, hola, creo que también puede ser porque un medicamento de esas características necesita, ¿cómo se llama? Pruebas y para eso se necesita inversión, como los, como los medicamentos bien fuertes, como los que algunos tratan cáncer o la leucemia, siempre tienen que hacerse pruebas en pacientes reales. Creo que más fue todo por eso. Pero es que va a depender también del uso que tenga el medicamento, porque obviamente que si es para enfermedades raras no se va a utilizar lo suficiente, pero si es, por ejemplo, una aspirina, obviamente que se puede, eh, que se puede recuperar la inversión. Bueno, resulta que, que los laboratorios no van a investigar algo por 5 años y van a invertir muchos millones de dólares para ver si de pronto sacan la inversión, pero por supuesto que recuperan la inversión, esa inversión la recuperan en menos de un año. El resto de años hacen muchísima plata, por eso es que el negocio farmacéutico, las industrias, la industria farmacéutica es de la más rentable a nivel mundial, por esto, porque las industrias investigan y antes de investigar eh, hacen estudios de farmacoeconomía. No es que el laboratorio se despertó y se iluminaron, entonces, ay, me iluminé, entonces vamos a investigar sobre este medicamento porque sí. No, todo esto conlleva también un análisis de farmacoeconomía, de números, de cuántas personas hay enfermas según los estudios de cada país, porque esto es a nivel mundial. Bayer vende en todo el mundo, AstraZeneca vende en todo el mundo, estas multinacionales venden en todo el mundo y la inversión la recuperan súper rápido. ¿Y el resto de años qué pasa? Se llenan de plata. Por eso las multinacionales farmacéuticas son multimillonarias. Por esta razón, por las patentes de los medicamentos. Entonces, por supuesto que sí se recupera la inversión. Y claro, lo que nos decía ahorita una de las compañeras, que depende de la enfermedad y claro, cada enfermedad va a tener su nicho eh, determinado. Y todo esto ya viene previamente analizado en los estudios de farmacoeconomía. Esto realmente es un entramado bastante complejo en la investigación de un medicamento. Ya de antemano los laboratorios saben a cuánto lo van a vender. Todo esto ya se tiene muy analizado eh, y en cuánto tiempo van a recuperar la inversión. Porque a grandes inversiones, grandes ganancias. Y más allá de la parte humana que nos pueda dar el medicamento o de la parte humana del laboratorio farmacéutico,
pues lamentablemente no deja de ser un negocio. ¿Ya? Bueno, avancemos. Entonces, el caso de la aspirina. En el 1987, el farmacéutico, esta fecha está mala, es como en la década del 40. Felix Hoffmann redescubrió los beneficios del ácido acetilsalicílico. Sus investigaciones e intentos por aliviar el dolor de su padre, que padecía artritis, darían lugar a la aspirina. Entonces, esta fue patentada en el 89 en Estados Unidos, donde durante la Primera Guerra Mundial, la patente de Bayer, estas dos fechas son como del 49, perdón, ahí me disculpa. Durante la Primera Guerra Mundial, la patente de Bayer expiró y fue comprada por $5.3 millones por la empresa norteamericana Sterling Company. A partir de allí, numerosas empresas obtuvieron libertad para producir y comercializar. Y en el 94, esta fecha sí está buena, Bayer recuperó la propiedad de su marca. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Bayer ha sido, a ver. Bayer ha sido el titular de la marca aspirina por muchos años. Perdió su patente en unos años, pero la volvieron a recuperar. Por ello, esta es la marca innovadora. Ustedes nunca van a ver una aspirina con la franja amarilla de bioequivalencia, porque no ha lugar. Esta es la marca innovadora. En el 71, un farmacólogo británico descubrió otro funcionamiento del ácido acetilsalicílico, la inhibición de prostaglandinas, un conjunto de sustancias de carácter lipídico que actúan como mediadores celulares. Ustedes ya saben todo eso. Actualmente, en Chile, el ácido acetilsalicílico de 500 para control del dolor, resfriados y fiebre en adultos, y de 100, 325 de 81 para la prevención secundaria en aquellos pacientes con alteraciones establecidas del sistema cardiovascular por su efecto como antiagregante plaquetario gracias a este efecto. ¿Ya? Se comercializa entonces el ácido acetilsalicílico como genérico de diversos laboratorios, marca aspirina, que es la marca original, y Ecotrin, Disgren, Hazapirin, que son ya otras marcas de aspirina, pero estas son bioequivalentes, porque la innovadora es la aspirina. ¿Ya? Entonces acá tenemos los ejemplos. Ojo, porque este Ecotrin, miren que tampoco tienen la franja, porque también es un medicamento innovador de Glaxo. ¿Ya? Este la sacó de 100 miligramos. Ellos tuvieron su propia investigación de un ácido acetilsalicílico y lo patentaron. La aspirina de Bayer, lo mismo, es innovador, original, marca comercial, laboratorio Bayer. Ácido acetilsalicílico es genérico porque tiene el nombre del principio activo en su caja, es bioequivalente, franja amarilla, de laboratorio óptico. El Ecotrin, marca no bioequivalente, laboratorio Glaxo. Ahorita en la segunda parte de la clase vamos a ver bioequivalencia. Y el Hazapirin es de marca, es bioequivalente y es de laboratorio Midland. ¿Ya? Profe, tengo una Preguntas. pregunta. Sí, justo, ¿Por dígame. qué, por qué el Ecotril, si es el mismo compuesto y el mismo gramaje, no es bioequivalente? Porque no hicieron estudios de bioequivalencia, sino que ellos mismos hicieron su propia investigación de tantos años y sacaron al mercado un ácido acetilsalicílico, ¿ya? Que está patentada la marca, pero esto lo hicieron posterior a que ya Bayer ya no tenía protección de su patente, ya habían pasado los 20 años de la aspirina. Entonces el Ecotrin no hizo estudios de bioequivalencia, sino que ellos mismos hicieron su proceso de investigación y lanzaron su propia marca sin ser bioequivalente de la aspirina. Esa es la razón. Ellos simplemente hicieron su propio trabajo de investigación y desarrollo. Caso contrario de otras marcas, el Hazapirin, ellos no hicieron trabajo de investigación. Lo que hizo esta marca fue que se pegó de aquí
o de aquí, eso no lo sabemos. E hicieron un estudio de bioequivalencia, se dieron cuenta de que era bioequivalente y ya, y simplemente sacaron la marca bioequivalente. Ya, queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? O están ahí como el compadre de la foto. Todo claro hasta los momentos, profe. Bueno, entonces, 9:15, 8:15. Vámonos 10 minuticos de break. A las 8:25 regresamos y vamos con la segunda parte de la clase. ¿Listo? Entonces, 8:25 nos vemos.
Listo, chicos, chicas, vamos a continuar. Por ahí estaba leyendo el chat del grupo, que alguien la sacó de la clase porque está pesada la señal, o está pesada la clase, o está pesado el profesor. Vamos bien, ¿cierto? La clase no está tan difícil como las anteriores, ¿o sí? Está entendible. No, No, está súper está entendible. entendible. Listo. Entonces, vamos a revisar esta segunda parte de la clase. Pregunta, ¿tienen el mismo efecto los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca? ¿Ustedes qué opinan? Escucho unas 2 o 3 observaciones. Pues hay unos que dicen que sí son iguales, hay Sí, otros que dicen que no, que también Pero, depende del medicamento. Que los caros, los genéricos no son muy buenos. ya, pero Yamile, ¿quién estaba hablando? ¿Elvia o Yamile? Elvia. Elvia. Bueno, pero no, para Elvia, ¿qué Elvi. significa? ¿Sí o no? ¿Si son lo mismo o no son lo mismo? Para mí hacen el mismo Yo efecto, digo que porque la diferencia, A ver, vamos en orden. Mayerlin, adelante. para mí sí tienen el mismo efecto, porque la diferencia es que los medicamentos genéricos, el nombre es el principio activo y el de marca es o sea, el original. O sea, para mí sí tienen el mismo efecto. Perfecto, gracias. Em, Elvia, ¿no? Entonces, al final, ¿qué? ¿Si para usted sí tiene el mismo efecto o no? No, no si unas personas piensan que sí o sí no. Para Elvia, sí o para Elvia no. Pues yo pienso que uno sí, pero hay otros que no, que otros medicamentos que es mejor el original que el ¿Y por qué? genérico, ¿Por qué? porque pienso que no tienen como el mismo efecto, ¿Y por qué? porque el original es original, o sea, tiene como todos los componentes y el genérico, pues ahí le ponen unos y otros no, digo yo. Bueno, ya, ¿quién más quiere opinar? ¿Es lo mismo un medicamento genérico que un medicamento de marca? ¿Sí o no? A ver, por ahí habilitaron el micrófono. Yonder, habilitaste el micrófono. Eres el elegido. Nada, se muteó. Bueno, sí, sí tienen el mismo efecto. Sin embargo, puede haber alguna excepción. Ya les voy a explicar. Entonces, son muchas, siempre la gente en la farmacia va a preguntar que si los medicamentos genéricos tienen lo mismo de los de marca. Sí, sí hacen lo mismo, ¿ya? Porque el fármaco, según lo que hemos visto, el fármaco genérico es idéntico al medicamento de marca en términos de dosis, seguridad, eficacia, potencia, estabilidad, calidad, así como en su forma de administración y uso. Los fármacos genéricos emplean los mismos componentes activos que los medicamentos de marca y actúan de la misma manera, lo que implica que comparten los mismos riesgos y beneficios de los medicamentos de marca. ¿Cuál es la diferencia? Lo más importante para nosotros son los excipientes, porque lo que es el precio, apariencia y laboratorio son cosas externas y evidentemente son cosas diferentes, son diferentes. Pero los excipientes, al ser diferentes, puede haber personas que sean alérgicos a un excipiente o que un excipiente a esa persona haga que el medicamento se absorba menos o el medicamento se absorba más, ¿ya? Entonces, aquí viene la diferencia. En general, sí son exactamente lo mismo, sirven para lo mismo, funcionan de la misma forma, pero
puede ser que si una persona se toma el de marca y le hace efecto y el genérico no le hace efecto, entonces es porque el de marca sí y el de genérico no. No, simplemente que el de marca tiene un excipiente que no le impide a ese organismo que el medicamento disminuya su efecto. Y resulta que el genérico sí tiene ese excipiente, pero puede pasar lo contrario. Puede que a esa persona el genérico sí le sirva, pero el de marca no. ¿Por qué? Porque resulta que el genérico tiene un excipiente que le potencia, no le potencia, que eh, el organismo lo asimila mejor y el fármaco actúa de mejor forma, pero el de marca no. Entonces no le va a funcionar y le va a hacer daño. ¿Ya? Entonces, esos son los ejemplos que pueden pasar. Eso sucede en el 1% de los casos. ¿Qué pasa? Sí, puede pasar, pero eso sucede muy poco. Así que, como norma general, son lo mismo. Sirven para lo mismo. Diferencias, precios, apariencia, laboratorio y excipientes. Que ahí es donde puede radicar, que hay, que es que el de marca es un poquito mejor, pero allí pueden decir, no, pero es que a mí me sirve es el genérico, ¿por qué tan raro? No, no es que sea raro, ustedes ya tienen esa respuesta y esa es la razón, porque cambian los excipientes, ¿ya? Bueno, vamos a ver biodisponibilidad y bioequivalencia. Entonces, esto es un gráfico de biodisponibilidad, ¿ya? En este lado es la concentración del medicamento en sangre, ¿ya? Y en este lado es el tiempo. Fíjense que todos tienen un perfil similar, un gráfico normal, un gráfico similar, ¿ya? El negrito es el medicamento innovador, resulta que el rojo es el genérico, que es bioequivalente, pero resulta que este como verdecito es un genérico y no es bioequivalente. En general son muy similares los perfiles, pero miren que el innovador y el genérico, que es bioequivalente al innovador, que este vale más plata y este es más económico, tienen un perfil similar. Esto aquí es lo que veíamos ahorita, la concentración mínima terapéutica y la concentración mínima tóxica, ¿ya? Entonces miren que cuando se hace un estudio de bioequivalencia se miden estos gráficos, que la concentración del, la concentración del fármaco en sangre tenga un comportamiento similar. Si tienen un comportamiento similar, significa que los medicamentos son bioequivalentes. Cuando hablamos de biodisponibilidad, hablamos de un solo medicamento, ¿ya? Yo hablo de biodisponibilidad de un medicamento, es cuando el medicamento, de ese medicamento, cuánta concentración de ese fármaco llega a la sangre. O sea, cuánto de ese medicamento es biodisponible. Y cuando un perfil de biodisponibilidad de un medicamento es similar al perfil de biodisponibilidad de otro medicamento, como en este caso el genérico y el innovador, ahí yo hablo de bioequivalencia, ¿ya? Entonces, estos dos son bioequivalentes porque sus biodisponibilidades son similares, ¿ya? Entonces, la biodisponibilidad de un medicamento se refiere a la velocidad y la cantidad de la forma original del fármaco que accede a la circulación sistémica, ¿ya? Entonces, volviéndose disponible para actuar en los tejidos o donde sea necesario en el cuerpo y producir su efecto. La biodisponibilidad en qué parte de este proceso farmacocinético está, del ADME. ¿En qué lugar se ubica la biodisponibilidad? Aquí tenemos la liberación, aquí tenemos la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. ¿El medicamento es biodisponible en qué punto?
En la distribución. Exacto, muy bien, en la distribución. ¿Por qué? Porque en la distribución es cuando ya lo tengo en la sangre. Cuando ya lo tengo en la sangre es porque ese es el medicamento que es biodisponible, ¿ya? Y en ese punto en donde se miden estos gráficos y estos gráficos luego los comparan con otros medicamentos, a ver si los perfiles de biodisponibilidad de uno y otro son similares, y si lo son, ahí son bioequivalentes, ¿ya? La cantidad absorbida se evalúa comúnmente utilizando el área bajo la curva. El área bajo la curva es esto, es todo esto. Todo esto que hay dentro de la curvita de la biodisponibilidad, de las concentraciones en sangre o la fracción de absorción disponible. Además, la velocidad de absorción se caracteriza mediante la concentración máxima y el tiempo necesario para alcanzarla como un T máximo. Ojo, ustedes no se tienen que aprender la terminología, recuerden. Ustedes no se tienen que acordar ahí que la concentración máxima o que la Tmax o el área bajo la curva, no. Recuerden que lo que a mí me interesa, lo que me importa es que ustedes entiendan el concepto de biodisponibilidad, ¿ya? Aquí el perfil de biodisponibilidad es este. Ese es el perfil de biodisponibilidad de ese medicamento que alcanza su concentración máxima en este punto y en este tiempo máximo. Entonces, tiempo y concentración. Eso. Es importante tener en cuenta que la biodisponibilidad de un fármaco no solo está influenciada por los procesos de absorción, sino también por los de distribución y eliminación. Sin embargo, cuando la distribución y la eliminación se mantienen constantes, las diferencias de la biodisponibilidad reflejan alteraciones en la absorción del fármaco, ya sea en términos de velocidad, cantidad o ambos factores. La biodisponibilidad de los fármacos puede variar entre individuos, especialmente cuando existen factores que afectan la absorción, a pesar de depender en gran medida de la vía de administración y la forma farmacéutica utilizada. ¿Qué significa todo eso que acabo de decir? Que los perfiles de biodisponibilidad pueden tener unas leves variaciones entre personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos un organismo diferente, porque todos reaccionamos ante las cosas de diferente forma y nuestros cuerpos en general reaccionan similar, ¿ya? Un perfil de biodisponibilidad va a ser muy general en la mayoría de las personas, pero puede existir personas en que ese perfil se ve afectado. ¿Por qué? Por su genética, porque tiene una enfermedad, puede ser, ya, o porque, no sé, X razón, pero lo puede hacer, que puede hacer que el perfil se haga de forma diferente. ¿Qué sucede cuando esto acontece? Ahí es que el de marca no me sirve. ¿Por qué? Porque el perfil de biodisponibilidad de ese medicamento de marca en esa persona no funcionó por las razones que ya les dije. Entonces le sirve el genérico. O puede ser, ay, es que el genérico no me sirve. ¿Por qué será? Porque resulta que el perfil de biodisponibilidad de ese medicamento genérico es diferente en esa persona. Y lo puede hacer diferente los excipientes. ¿Ya? Los excipientes pueden variar eso. Súper buena este gráfico, súper bueno. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El proceso LADME. Resulta que un medicamento intravenoso va a iniciar desde la máxima concentración en sangre. ¿Por qué? Porque va a la sangre, va directo. Entonces un medicamento intravenoso no tiene liberación, no tiene absorción, va directo a la distribución, ¿ya? Por eso su gráfico viene descendente, perdón. Listo. Un medicamento intravenoso no se va a, ni se va a liberar ni se va a absorber, porque va directo a la sangre. Un intramuscular
no se va a liberar, sino que se va a absorber porque llega directo al músculo. Entonces aquí se absorbe y se absorbe rápido. Por eso llega también a una concentración máxima de forma rápida, ya que es la línea verde. A ver. Subcutáneo, lo mismo. El subcutáneo no tiene liberación, sino absorción. Entonces ya viene un poquito más lento porque el subcutáneo es un poquito más afuera que el intramuscular. Pero, ¿qué pasa con la vía oral? En la vía oral, sí iniciamos desde la liberación, porque ese se libera en el intestino para absorberse y ahí ya seguir todo el, el trámite. Entonces, la biodisponibilidad va a depender de la vía de administración del fármaco, ¿ya? Un medicamento intravenoso es 100% biodisponible, ¿ya? Porque empezamos directo a la sangre. Aquí un ejemplo, caso del ácido ascórbico y el hierro. La vitamina C facilita la absorción de hierro a nivel gastrointestinal y permite una mayor movilización de este mineral desde los depósitos, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con esta vitamina C? Cuando hay vitamina C, buena vitamina C en el cuerpo, la absorción del hierro se va a aumentar, por lo que su perfil de biodisponibilidad se va a aumentar. Cuando no hay vitamina C, el perfil de biodisponibilidad va a ser un poco más reducido, ¿ya? Por eso varios hierros o un buen hierro, si en algún momento tienen que comprar o vender hierro en una farmacia, un buen hierro es el que viene acompañado de calcio. Perdón, de calcio no, de vitamina C, ¿ya? Hay como un ejemplo de biodisponibilidad de estos medicamentos. A ver qué falta. Faltan ya poquitas. Caso del omeprazol y del calcio. Hay minerales y vitaminas que requieren un medio ácido para absorberse, ¿ya? El uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, IBP, inhibidores de la bomba de protones, disminuyen la secreción de ácido en el estómago. Entonces, al usar omeprazol, disminuye la secreción de ácido, lo que hace que el calcio se absorba en mayor medida, porque no va a haber ácido que lo disuelva mayormente. ¿Qué va a pasar si el cuerpo absorbe mucho calcio? Aumento del riesgo de fracturas, porque el hueso va a estar muy calcificado, ¿ya? Entonces, en 2011 se publicaron varios estudios donde confirmaron, pues, la asociación entre consumo crónico de inhibidores de bomba de protones y un aumento de las fracturas. Entonces, ante esas evidencias, se emitieron, pues, alertas sobre este riesgo. Esto es un ejemplo de que el omeprazol cambia el perfil de biodisponibilidad del calcio. ¿Para dónde se lo lleva en el gráfico? Se lo lleva para acá, arriba. Concentración mínima tóxica, la supera. Si no estuviera el omeprazol, simplemente estaría de esta forma. Perdón. Entonces, la bioequivalencia es una cualidad de los medicamentos que indican que el principio activo contenido en dos o más formas farmacéuticas equivalentes llega a la circulación general con la misma velocidad relativa y en la misma extensión relativa. Es decir, que los perfiles farmacocinéticos de biodisponibilidad del fármaco, de la droga, del producto similar son superponibles. O sea que yo puedo poner un gráfico encima de otro como estos y son similares, ¿ya? Dentro de límites razonables, con el perfil de la droga del innovador y un índice de confianza en el estudio del 90%. Estos son datos estadísticos.
Esto debe ser demostrado mediante estudios biofarmacéuticos sometidos a la aprobación de comités de bioética y a los controles y normas fijadas por agencias de medicamentos de Chile. Entonces, para esto, el medicamento debe tener un estudio. En estudio debe tener la misma cantidad, los mismos ingredientes activos y la misma forma farmacéutica que el fármaco innovador o estándar. Entonces, esto es un resumen de lo que les hablaba en unas diapositivas anteriores. Cada uno de estos, cada uno de estos colores es un perfil de biodisponibilidad de un medicamento. Y como son similares, los hace bioequivalentes. ¿Ya? Ahora, pregunta. Según lo que dice acá, ojo, el medicamento debe tener la misma cantidad, mismos ingredientes, misma cantidad se refiere a concentración, mismo ingrediente activo y misma forma farmacéutica. Súper importante para poder medir los perfiles de biodisponibilidad. Entonces, pregunta, ¿se podrá demostrar bioequivalencia entre ibuprofeno de 200 miligramos cápsula blanda e ibuprofeno de 200 miligramos en suspensión? ¿Es posible hacer un estudio de bioequivalencia entre estos dos? No, no se puede, ¿Y por qué? porque uno del ser líquido tiene mayor absorción, mientras que la cápsula es más lenta. Bien, esa no es la razón, esa no es la razón, pero tienes razón. La, la- no se puede hacer bioequivalencia, pero la razón no es porque uno tenga absorción más lenta que el otro, simplemente porque el uno es suspensión y el otro es cápsula. Fin. Para poder hacer el estudio, deben ser la misma forma farmacéutica. ¿Listo? O sea que la respuesta estuvo muy bien. Ahora bien, pregunto, ¿se podrá demostrar bioequivalencia entre ese mismo ibuprofeno de 200 cápsula blanda y un ibuprofeno de 200 en comprimidos recubiertos? ¿Se puede hacer un estudio de bioequivalencia de estos? Sí, no, ¿y por qué? Pero Ya, uno se ¿quién? podría decir que es gel y el otro es compuesto, ¿Cómo? No te escuché bien. que el de cápsulas blandas es con gel, o sea, Sí, el medicamento va dentro de gel, mientras que el otro no, va sin acuoso. y entonces la respuesta es sí o no. No, no. Exacto. No, muy bien, no, por eso, porque uno es cápsula blanda y el otro es comprimido recubierto. Son formas farmacéuticas diferentes, entonces no se puede. Muy bien. Bueno, este video no lo vamos a ver. Este videito lo vemos la otra semana. Ya, dura como 5 minutos, pero es que ya está muy tarde. Dura como 5 minutos y es sobre la fabricación de medicamentos. Esto no va a haber ninguna pregunta en la prueba sobre esto, así que la otra semana iniciamos la clase con este video. Vale, ya vamos a terminar. Entonces, el excipiente. Un excipiente es todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento. Es biológicamente inerte, no produce por sí mismo ninguna acción farmacológica. Entonces le brinda características organolépticas, físico-químicas al medicamento. ¿Ya? Ahí viene la importancia de estos excipientes. El principio activo siempre va acompañado, siempre, de excipientes, nunca solo. Entonces, ¿qué contiene un comprimido? Un medicamento. Entonces está el principio activo, que es el que hace la actividad farmacológica, ¿ya? ¿Y de qué más está compuesto? De diluyentes, que incrementa el volumen de la mezcla para que se pueda comprimir. O sea que lo que vemos como tableta como tal, en su mayor porcentaje es diluyente, que lo va a hacer que sea grande, ¿ya? Que se pueda comprimir.
Tenemos aglutinantes, une partículas, proporciona cohesividad a la mezcla. La tarea del aglutinante es que se una este y este, que se puedan unir. Disgregante, facilita la ruptura del comprimido. Sin el disgregante, la tableta no se podría disolver en el estómago porque no se parte, ¿ya? Entonces, un disgregante facilita que el comprimido se parta y se disuelva. Lubricante, agiliza el proceso de fabricación. Esto evita que cuando se está fabricando, los polvos de los excipientes y del principio activo se queden pegados en las máquinas y se queden pegados en otros lugares, lo que hace pues que circule de forma adecuada. Eso lo vemos pues en el videito de la otra semana. Y otros como solubilizantes, aromatizantes, humectantes, viscosantes, ¿ya? Saborizantes. Entonces hay muchos excipientes pues con diferentes funciones. Ahora, para seleccionar los excipientes y determinar el proceso de producción adecuado a utilizar en la fabricación de un medicamento, primero se deben estudiar las características físico-químicas del principio activo para saber cuáles son las limitaciones de ese principio activo que hay que mejorar para poder hacerlo un medicamento como tal, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se puede tener un medicamento solo con el principio activo? Por todo eso que ya les he explicado, porque el medicamento por sí solo no va a hacer efecto, ¿ya? Si yo me pongo cualquier principio activo en la boca, en la lengua, primero eso va a saber horrible. Segundo, eso se va a metabolizar de inmediato, porque no va a llegar a la sangre, no va a llegar a la circulación, porque no es un medicamento, porque por sí solo no va a aguantar por ejemplo, si yo me lo trago, los ácidos lo van a destruir de inmediato. Para eso sirven los excipientes. Entonces, no se podría fabricar una forma farmacéutica. Muchos principios activos tienen sabores amargos. No se podrían modificar las formas de liberación. Ya si yo necesito que se libere en el intestino, como una cápsula, interactuaría con muchos compuestos del cuerpo, lo que haría que lo vuelva inerte de inmediato, por lo cual no habría efecto, no se absorbe bien, no se libera bien. Entonces, por eso, el medicamento por sí solo no se puede. Por ello, siempre todos tienen un vehículo. Un vehículo son los excipientes. Imagínense que ustedes van en un auto. Ustedes son el principio activo y el auto son los excipientes. Un excipiente son las llantas, un excipiente son las sillas, un excipiente es el volante, un excipiente es la caja, un otro excipiente es el motor, otro excipiente son las latas, otro excipiente son los vidrios, otro excipiente son los espejos, ¿ya? Entre todos hacen el vehículo que va a llevar el principio activo, o sea, que los va a llevar a ustedes, ¿ya? Eso. Dudas, preguntas, consultas, observaciones. A ver, pues hace rato no leo el chat. Pero estoy de acuerdo que es el mismo efecto siempre y cuando sea el mismo principio activo o dosis. Correcto, Yonder. Ya, chicos, chicas, preguntas, dudas de la clase de hoy. ¿Estuvo más o menos? ¿Estuvo entendible? ¿No saben, no responden? De verdad que para mí estuvo bastante entendible. Listo. Vamos Recuerden, mejorando. recuerden, me interesa que entiendan los conceptos generales. No se preocupen cuando ven letras raras, nombres de compuestos raros. Esas cosas no se las tienen que aprender, ¿ya? Que las tengo que poner en las presentaciones, por supuesto, porque ustedes tienen que saber de dónde salen las cosas. No puedo venir a hablarles acá de las cosas así como por arte de magia. Pero sí, en general lo que tienen que ustedes entender es el concepto general como tal, que qué es biodisponibilidad, qué es bioequivalencia, que un medicamento actúa más o menos de esta forma, ¿ya? Listo, chicos, recuerden, clase de hoy, clase del martes, sale la prueba del domingo, ¿ok? Vamos a llamar a lista entonces. Vea, hasta tenía acá el videito listo, pero ya está muy tarde. Entonces lo dejamos para el próximo martes.
Bueno, a ver, por acá me habían escrito que habían unas personas que no podían asistir. Paola. Listo. Elida. Elida Aguilar. Macarena, acabo de escribir ahí en el chat. Yo confirmo si fue ella. Sí. Yamela. Yamela Delgado. Listo, John. Yamela no estaba por ahí ahorita. ¿O no? Ya no me acuerdo. Bueno, si estaba conectada, que me escriba por el chat y le cambió la asistencia. Irene, ahorita escribió que tenía que desconectar. Daniela Espinosa. Presente. Presente, profe Irene, es que se me salió como que se Listo. cayó la señal, pero volví y entré. Vale. Sí, escribiste que se había caído la señal porque estaba muy pesado, pero ¿qué era el pesado de la clase o qué? Ya. Cintia González. Presente. No, profe, no, la clase no, sino que el internet está como lento. Bueno. Karen Muñoz. Karen Muñoz. María Ovalle. Buenas noches, gracias. Ya. Yonder ya puso presente en el chat. Yamilet. Presente. Alvarita. Alvarita no está. María sí está. Alvarita no está. Beida. Presente, profe. Ya. Elvia. Presente, profe. Mayerlin. Presente, presente. Listo. Listo, chicos. Nos vemos el próximo martes. Que descansen, éxitos en la prueba del domingo. Cualquier duda, consulta por ahí en el WhatsApp. La clase la monto mañana en la plataforma, por ahí a mediodía. Listo. Hasta luego. Que descansen. Nos vemos. Ya. Chao, chao, que estén Igual, bien. profe. Chao, descanse.